eran guerreros sagrados, banqueros poderosos y guardianes de secretos milenarios. Se dice que podrían haber llegado a América antes que Colón y que quizás poseyeran el Santo Grial, la reliquia más codiciada de toda la cristiandad. Los templarios fueron la orden militar, política y religiosa más importante de la época medieval. Crearon el primer sistema bancario, financiaron reinos enteros y exploraron tierras desconocidas, acumulando un poder y una riqueza sin igual. Pero, ¿sabías que fueron acusados de herejía, sodomía y satanismo, y que su último líder murió quemado vivo en una hoguera? Hoy descubriremos juntos sus secretos, sus hazañas y sus leyendas. Soy Papi Gatito y en este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los caballeros templarios. En el siglo XI, Europa estaba dividida y en constante conflicto. Guerras entre reinos, disputas feudales y tensiones entre la Iglesia y el poder secular marcaban el día a día del continente. Sin embargo, todo iba a cambiar el 27 de noviembre del año 1095. En el Concilio de Clermont, el Papa Urbano II hizo un llamamiento histórico a los nobles y clérigos presentes. Dios lo quiere, liberad a Jerusalén de la opresión musulmana. Desde hacía siglos, Jerusalén estaba en manos musulmanas y en Europa crecían los relatos de abusos hacia los peregrinos cristianos. El Papa Urbano II convocó una cruzada para liberar Jerusalén de los musulmanes, prometiendo el perdón de los pecados a todos aquellos que se unieran a la causa. Esta llamada no solo despertó un fervor religioso sin precedentes, sino que también unió a Europa bajo un objetivo común. Desde toda Europa, miles de personas, desde nobles a campesinos, respondieron al llamamiento. Así comenzó la primera cruzada, una expedición que cambiaría la historia para siempre. La primera cruzada fue una campaña larga y ardua. Los cruzados se encontraron con numerosas dificultades en su camino, desde enfrentamientos con fuerzas enemigas hasta enfermedades y, por supuesto, hambre. Sin embargo, su determinación no flaqueó. El 15 de julio del año 1099, los cruzados finalmente llegaron a Jerusalén. La batalla por la ciudad fue feroz y sangrienta. Raimundo de Aguilers, un canónigo que presenció la conquista, describió la escena con detalles escalofriantes. En las calles y plazas de Jerusalén solo se veían montones de cabezas, manos y pies. Se derramó tanta sangre en la mezquita sobre el templo de Salomón que los cadáveres flotaban y en muchos lugares la sangre llegaba hasta la rodilla. La conquista de Jerusalén fue un momento decisivo que no solo aseguró el control cristiano sobre Tierra Santa, sino que también marcó el nacimiento de una nueva ola de fervor religioso y militar en Europa. Durante casi 2 siglos se llevarían a cabo 8 cruzadas más con el propósito de responder a las reconquistas musulmanas y mantener o recuperar el control cristiano. Cada cruzada tenía sus propios objetivos, pero todas compartían el mismo fervor religioso y el deseo de controlar los lugares sagrados. Con Jerusalén bajo control cristiano, surgió la necesidad de proteger a los peregrinos que viajaban a Tierra Santa. Fue en este contexto en el que nació una de las órdenes más poderosas y enigmáticas de la historia, los templarios. Pero, ¿quiénes eran estos caballeros y cómo consiguieron acumular tanto poder y tanta riqueza? Con Jerusalén bajo control cristiano, los peregrinos comenzaron a viajar en masa a la Ciudad Santa. Sin embargo, las rutas eran peligrosas, infestadas de bandidos y redes de esclavistas. Para proteger a estos viajeros, en el año 1118, un caballero llamado Hugo de Payens, junto con 8 compañeros, decidieron actuar. Hugo de Payens, un noble francés, se presentó ante el rey de Jerusalén, Balduino II, y propuso la creación de una orden militar dedicada a proteger a los peregrinos.
Vestidos con simples túnicas blancas, estos 9 caballeros se comprometieron a defender las rutas a Jerusalén. Impresionado por su devoción y valentía, Balduino II les concedió un ala del Palacio Real que se creía construido sobre las ruinas del antiguo Templo de Salomón. Así nació la Orden del Temple, más conocida como los Templarios. La orden pronto atrajo la atención de San Bernardo de Claraval, un importante líder espiritual de la época. Bernardo vio en los templarios el potencial para convertirse en una nueva clase de guerreros sagrados que podrían combinar la vida en los conventos con la vida militar. Gracias a su apoyo, en el año 1129, la Iglesia Católica aprobó oficialmente la orden en el Concilio de Troyes. Con el respaldo de la Iglesia, los templarios comenzaron a recibir generosas donaciones de tierras y riquezas de nobles europeos. Su reputación como protectores valientes y devotos les granjeó el apoyo de la realeza y del papado, lo que les permitió acumular un patrimonio enorme. Tenían poder y riqueza, pero les faltaba un símbolo. Sin embargo, en el año 1147, el Papa Eugenio III concedió a los templarios el derecho a llevar permanentemente la que sería conocida como Cruz Templaria. Era una cruz sencilla, más ancha en los extremos, de color rojo, que simbolizaba la sangre vertida por Cristo. La colocaron en su manto, sobre el hombro izquierdo, encima del corazón. Otro emblema famoso es el sello templario, que muestra a 2 caballeros montados en un solo caballo, lo que representa la idea de humildad y de pobreza sobre la que la orden se fundó inicialmente. Alrededor se puede leer en caracteres griegos y latinos Sigillum Militum Christi, que significa el sello de los soldados de Cristo. Y es que los caballeros templarios eran extraordinariamente hábiles, derramando sangre por su fe. Los templarios eran excepcionales guerreros. Su entrenamiento era tremendamente riguroso y completo, lo que los convirtió en una fuerza muy temida en el campo de batalla. Desde jóvenes, los caballeros templarios eran entrenados en el uso de diversas armas, incluyendo la lanza, la espada y el arco. Su destreza con estas armas, junto con el uso de armaduras de muy alta calidad, les permitía dominar el combate cuerpo a cuerpo y a distancia. Una de las tácticas más famosas de los templarios era su carga de caballería en formación cerrada. Esta maniobra, conocida por su precisión y disciplina, rompía las líneas enemigas y sembraba el caos, lo que permitía a las fuerzas aliadas avanzar y asegurar la victoria. Los templarios también eran conocidos por su férrea disciplina. Sus reglas dictaban que nunca debían retirarse ni rendirse. Su fuerte devoción religiosa hacía que considerasen la expulsión de la orden como un destino peor incluso que la muerte misma. Uno de los momentos más brillantes de los templarios en combate fue la batalla de Montguisard en el año 1177. El joven rey Balduino IV de Jerusalén, enfermo de lepra, logró reunir un pequeño ejército junto a solamente un puñado de templarios. Frente a ellos, el temido Saladino contaba con un ejército inmenso que superaba ampliamente a las fuerzas cristianas. Pero la caballería templaria, con su temible carga en formación cerrada, sorprendió al enemigo y desató el caos en sus líneas. Fue una victoria aplastante y totalmente inesperada, y un golpe durísimo para Saladino, que apenas logró escapar con vida. Desde entonces, el Temple consolidó su fama como una fuerza capaz de cambiar el curso de una guerra con solamente unas decenas de hombres. La combinación de devoción, disciplina y habilidad en combate hizo de los templarios una fuerza imparable. Pero deja que te cuente cómo estos temibles guerreros también destacaron en otras áreas, por ejemplo, revolucionando el sistema financiero de la época. Además de guerreros valientes, los templarios eran innovativos
especuladores financieros. En una época en la que la banca daba sus primeros pasos, los templarios crearon uno de los primeros sistemas bancarios del mundo medieval. Desde el principio, a los templarios se les concedió un importante privilegio. Podían construir iglesias y castillos allí donde considerasen oportuno, sin necesidad de pedir permisos a las autoridades civiles o eclesiásticas. Esto hizo que estos caballeros sagrados construyeran castillos y fortalezas por toda Europa y Tierra Santa, creando una red logística sin precedentes que les permitía movilizarse rápidamente y mantener sus posiciones con facilidad. Y gracias a su vasta red de fortalezas y prioratos, los templarios ofrecían servicios bancarios a peregrinos y comerciantes, permitiéndoles depositar dinero en una ciudad y retirarlo en otra. Esta red segura y eficiente hizo que muchos nobles y reyes confiaran en los templarios para proteger y gestionar sus riquezas. Ofrecían préstamos a tasas más ventajosas que los prestamistas judíos de la época, lo que les permitió convertirse en los banqueros preferidos de muchos. Pero esta práctica, aunque muy beneficiosa para sus clientes, también les generó envidias y sospechas, lo que a la larga se convertiría en un grave problema, como luego veremos. También inventaron las cartas de crédito, algo parecido a los cheques modernos, que facilitaba el comercio y los viajes seguros. Todas estas innovaciones bancarias les permitieron, como te puedes imaginar, amasar una auténtica fortuna y financiar importantes expediciones militares y proyectos de construcción. Todo ello contribuía a consolidar su poder económico. Con sus habilidades financieras, los templarios financiaron cruzadas, construyeron importantes fortificaciones y apoyaron a reyes y papas, convirtiéndose en los banqueros más poderosos de su tiempo. Y otra cosa que hicieron con todo su dinero fue empezar a crear una poderosísima flota que un buen día desaparecería misteriosamente sin dejar rastro. La Orden del Temple comenzó a adquirir buques pocas décadas después de obtener sus privilegios papales. Como buenos estudiosos que eran, habían aprendido las claves de la navegación de los fenicios y poseían una gran armada fondeando en los puertos mediterráneos y en la costa atlántica de Francia. La flota templaria facilitaba el comercio con otros países y permitía el transporte de bienes y productos entre Europa, el Mediterráneo y Tierra Santa. Esto no solo fortalecía la economía templaria, sino que también ayudaba a tejer relaciones comerciales con otros países y regiones. Además, la flota de los templarios era esencial para el envío de tropas y suministros a Tierra Santa. Durante las cruzadas, los templarios utilizaban sus barcos para movilizar soldados, caballos y equipo militar, lo que aseguraba un apoyo constante a los territorios cruzados. Curiosamente, la protección de los peregrinos era otro de los roles cruciales de su flota. Los templarios escoltaban a los peregrinos a través del mar, garantizando su seguridad en la peligrosa travesía hacia los lugares santos. No solo eran guerreros en tierra, sino también muy poderosos en el mar, gracias a su formidable flota. Una de las leyendas más fascinantes sugiere que los templarios pudieron haber llegado a América desde Europa mucho antes que Cristóbal Colón. Aunque esta teoría sigue siendo objeto de debate, lo cierto es que su conocimiento y habilidades náuticas eran excepcionales para su tiempo. Gracias a sus travesías marítimas, los templarios establecieron contactos con diversas culturas y civilizaciones, lo que enriqueció aún más su vasto conocimiento y recursos. Estas aventuras y descubrimientos alimentaron muchas de las leyendas que rodean a la orden. Los logros de los templarios en la banca y la navegación los convirtieron en una de las fuerzas más influyentes de su época. Pero, ¿qué pasó con aquella poderosa flota? Es todo un misterio. Sabemos que durante años surcó las rutas del Mediterráneo y del Atlántico, que llevó peregrinos y guerreros, mercancías y secretos. Y sin embargo, en un momento dado, desaparece por completo de los registros históricos. Algunos afirman que se dispersó en puertos aliados, otros que fue utilizada para ocultar y transportar algo muy valioso.
Tal vez un tesoro, tal vez documentos o incluso reliquias que podrían cambiar el curso de la historia. ¿Y si entre los tesoros de alguno de esos buques desaparecidos estuviera el Santo Grial? Ahora sí, vamos a adentrarnos en uno de los enigmas más fascinantes de la Orden del Temple. Las leyendas sobre los tesoros ocultos de los templarios han capturado la imaginación de muchas generaciones. Entre estos tesoros se encuentra el mítico Santo Grial, que ha sido objeto de fascinación y búsqueda durante siglos. El Santo Grial, según la tradición cristiana, es el cáliz utilizado por Jesús de Nazaret durante la última cena. Después de la crucifixión, se dice que María Magdalena lo recogió para preservar la sangre de Cristo. La leyenda sostiene que este cáliz sagrado posee poderes místicos y su búsqueda ha inspirado numerosas historias y aventuras. Las historias sugieren que, durante su estancia en Tierra Santa, los templarios podrían haber encontrado este sagrado cáliz, lo que aumentaría enormemente su prestigio y poder. Una de las teorías más repetidas afirma que el Grial fue llevado por los templarios hasta Europa y ocultado en algún lugar entre los Pirineos o en fortalezas de la región del Languedoc, en el sur de Francia. Curiosamente, esta era también la tierra de los cátaros, otra comunidad considerada hereje por la Iglesia, y algunos creen que ambos grupos comparten secretos milenarios. Otra hipótesis apunta hacia la península ibérica, donde los templarios conservaron cierta influencia, incluso después de su disolución. En concreto, algunos investigadores vinculan el Grial con la Cueva de Hércules en Toledo e incluso con una copa de ágata conservada en la Catedral de Valencia, que algunos expertos consideran el auténtico cáliz de la Última Cena. Y por supuesto está la teoría más mística, esa que dice que el Grial no es un objeto material, sino más bien un símbolo de iluminación espiritual, un conocimiento antiguo que los templarios protegieron y transmitieron en secreto, codificado en rituales, símbolos y arquitectura sagrada. Sea como sea, una de las construcciones que más alimenta estas leyendas es una enigmática abadía levantada siglos después, al norte de Escocia, llena de símbolos que muchos creen que esconden pistas sobre el verdadero destino y el significado del Grial. La abadía de Roslin, en Escocia, es uno de los lugares más mencionados en las leyendas del Grial. Construida en el siglo XV por la familia Sinclair, supuestos herederos de secretos templarios, Roslin ha fascinado a investigadores, escritores y esotéricos durante siglos. Y no es para menos. Sus muros están cubiertos de cientos de figuras talladas en piedra, ángeles, demonios, símbolos cristianos, cabalísticos, muchos de los cuales no han podido ser descifrados todavía. Hay quien dice que su diseño reproduce las proporciones del Templo de Salomón y que oculta pasajes codificados que revelarían la ubicación exacta del Grial. Los templarios, tras su caída, habrían llevado hasta aquí el Santo Cáliz, ocultándolo bajo la piedra para protegerlo por siempre de sus enemigos. Uno de los elementos más inquietantes es el llamado Pilar del Aprendiz, con sus formas en espiral que recuerdan a cadenas de ADN. Se ha interpretado como un símbolo del conocimiento prohibido. La leyenda dice que la forma definitiva del pilar se le apareció en sueños al aprendiz del constructor, que rápidamente se apresuró a tallarlo, desatando la ira y la envidia de su maestro, que lo atacó con una maza hasta matarlo. Pero ese no es el único secreto oculto en la piedra. Del techo de la capilla Roslin sobresalen 213 pequeños cubos esculpidos con diferentes motivos geométricos. Varios investigadores están tratando de traducir los símbolos a notas musicales, convencidos de que podrían revelar una melodía secreta o incluso una clave simbólica que conecte con los conocimientos que los templarios habrían querido proteger para la posteridad. ¿Qué
¿Qué tipo de mensaje sería tan importante y prohibido como para tallarlo en piedra de forma cifrada y hacer que perdurase durante siglos? Algunos creen que esos muros contienen mensajes en clave que podrían hacer incluso que se tambaleasen los cimientos del cristianismo. Y por si fuera poco, algunos creen que ciertas tallas en los muros representan plantas de América siglos antes de que Colón llegara al Nuevo Mundo, concretamente mazorcas de maíz que no se conocía en Europa antes de esa fecha. Y si los templarios llegaron más lejos de lo que jamás imaginamos, ¿pudo haber sido América el destino final de una flota que desapareció sin dejar rastro de la noche a la mañana? Escondieron, como afirman algunos investigadores, sus tesoros en islas remotas del Atlántico o en otros lugares secretos para protegerlos. A medida que los templarios acumulaban poder y riqueza, sus enemigos, en especial el rey Felipe IV de Francia, comenzaron a difamarlos. Felipe estaba endeudado con la orden, así que vio una oportunidad para librarse de sus deudas y a la vez apoderarse de todas sus riquezas. Fueron acusados de herejía, sodomía y adoración del demonio, y gracias a esos cargos consiguieron arrestarlos y confiscarles todos sus bienes. Estas acusaciones se basaban en gran medida en rumores y en confesiones obtenidas bajo tortura. Los templarios fueron sometidos a juicios injustos y muchos de ellos fueron encarcelados o ejecutados. La batalla de los Cuernos de Jatín en 1187 fue una catástrofe para los cruzados. Liderados por el sultán Saladino, las fuerzas musulmanas derrotaron a los cruzados y capturaron a muchos templarios. Este desastre marcó el inicio de la pérdida de Tierra Santa para los cristianos. Las acusaciones de herejía, sodomía y satanismo fueron parte de una campaña más amplia para destruir a los templarios y apoderarse de sus riquezas. Pero, ¿cómo se desarrollaron estas acusaciones y cómo consiguieron acabar con la orden? A comienzos del siglo XIV, el rey Felipe IV de Francia, profundamente endeudado con los templarios, presionó al Papa Clemente V para que suprimiera la orden. En el año 1307, los templarios fueron arrestados en masa, acusados de herejía, y sus bienes fueron confiscados. El viernes 13 de octubre de 1307, los templarios fueron arrestados en toda Francia. Las acusaciones de herejía, sodomía y adoración del demonio se utilizaron para justificar sus detenciones y sus inhumanas torturas. Jacques de Molay, el último gran maestre de los templarios, fue capturado y tras años de torturas y juicios fue quemado vivo en la hoguera en 1314. Antes de morir, Molay maldijo al rey Felipe IV y al Papa Clemente V, prediciendo que pronto se encontrarían con él en el juicio final. Curiosamente, tanto Felipe IV como Clemente V murieron poco después de la ejecución de Molay, lo que alimentó aún más las leyendas sobre la maldición del último gran maestre. Puede parecer extraño, pero la historia de los templarios no terminó con la hoguera. Su leyenda siguió creciendo y siglos más tarde volvería a encender la obsesión de quienes buscaban poder a cualquier precio. Durante el régimen nazi, varios altos mandos, especialmente Heinrich Himmler, se obsesionaron con las reliquias sagradas del cristianismo primitivo, el Santo Grial, la lanza del destino, que según la tradición atravesó el costado de Cristo, e incluso el Arca de la Alianza, el contenedor sagrado que, según la tradición judía, albergaba las tablas de la ley de Moisés. El Arca tiene una profunda importancia en el judaísmo y el cristianismo, ya que representa la presencia divina y el pacto entre Dios y el pueblo de Israel.
Pero su fascinación no se detenía ahí. Los nazis revivieron simbólicamente la Orden Teutónica, una orden militar cristiana, fundada casi un siglo después que la Orden del Temple, muy similar en cuanto a su estructura y propósito. Su emblema, una cruz negra sobre fondo blanco, se convertiría en la famosa Cruz de Hierro, la más alta condecoración militar de Alemania durante más de un siglo. El castillo de Wewelsburg, por ejemplo, fue transformado por los nazis en un auténtico centro de rituales ocultistas. Allí, Himmler pretendía crear un centro de poder espiritual para una nueva élite. Y no faltan quienes creen que desde allí se organizaron expediciones secretas en busca del Grial y otras reliquias sagradas. ¿Encontraron algo? No hay pruebas de que los nazis hayan hallado el Santo Grial, la lanza sagrada ni el Arca de la Alianza, pero su interés demuestra algo. Incluso en el siglo XX, el mito templario seguía muy vivo, como si ocultara un poder más allá de lo material. La fascinación por los templarios no ha disminuido con el tiempo. De hecho, las investigaciones arqueológicas recientes han desenterrado nuevos secretos y tesoros ocultos de la orden. Uno de los lugares más interesantes es la capilla de San Estanislao en Waszczany, Polonia, construida por los templarios en el siglo XIII. Esta capilla ha sido objeto de numerosas investigaciones debido a los rumores sobre pasadizos secretos y criptas ocultas. Utilizando tecnología moderna, como radares de penetración en el suelo, los arqueólogos han descubierto criptas góticas debajo de la capilla. Además, se ha encontrado evidencia de un pasadizo secreto que conduce a una cámara subterránea. Se cree que estas criptas contienen restos de varios caballeros templarios y posiblemente artefactos valiosos. Varios exploradores e investigadores actuales han comenzado a mapear estos túneles y pasadizos con la esperanza de encontrar artefactos y tesoros perdidos. Otros lugares, como la ciudad de Mislebusch, también fundada por templarios, ha sido objeto de investigaciones similares. Aquí se han encontrado varios túneles subterráneos que conectan diferentes puntos de la ciudad, lo que sugiere una red compleja y fascinante de pasadizos utilizados por la orden. Algunos de estos túneles parecen conducir a estructuras selladas o cámaras aún por explorar, lo que alimenta la posibilidad de que funcionasen como vías de escape, almacenes secretos para ocultar objetos sagrados o cierto tipo de conocimiento prohibido. Podríamos estar a punto de descubrir un legendario tesoro templario, quizá el propio Santo Grial. A lo largo de este vídeo hemos explorado la fascinante historia de los templarios, desde su fundación en las cruzadas hasta su crecimiento como una de las órdenes más poderosas y enigmáticas del mundo medieval. Hemos visto cómo los templarios no solamente eran guerreros valientes, sino también innovadores financieros y exploradores audaces. Su capacidad para combinar la vida monástica con la militar y su ingenio en la banca moderna los convirtieron en una fuerza formidable. Las leyendas del Santo Grial y el Arca de la Alianza han capturado la imaginación de muchas generaciones, alimentando teorías e historias que continúan hasta el día de hoy. Aunque no hay pruebas concluyentes, la mera posibilidad de que los templarios pudieran haber custodiado estos objetos sagrados tan simbólicos resulta fascinante. Las investigaciones recientes están revelando nuevos secretos sobre los templarios, desde criptas ocultas hasta pasadizos subterráneos. ¿Podría uno de estos misterios cambiar nuestra percepción de la historia? Si has llegado hasta aquí, deja en los comentarios la palabra artefacto. Y muchas gracias por ser un michicurioso del canal. Un abrazo especial para Mari, Candelaria Jiménez y Lais Méndez por apoyar el canal siendo Michis VIP. Y también a Benjamín Saavedra, que es su cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Benja! Y nos vemos en el próximo vídeo.